Bien, el título del mensaje de esta tarde es Haciendo atractivo a Cristo a un mundo pagano, ¿no? Es una traducción del mensaje Pastor John MacArthur y para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer atractivo a Cristo a un mundo que es pagano, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos hablar y vivir para hacer que Cristo sea tan atractivo a este mundo tan pagano? Y a pesar de que la cristiandad tiene tantos enemigos, ¿no? Que puede haber ese entusiasmo en el mensaje que predicamos. ¿Cómo puede hacerse esto? Y la pregunta viene, creo yo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, donde vamos a leer, y quiero comenzar en el versículo 4 y bajar al versículo 12. Así que en este texto, Pedro está escribiendo a algunos cristianos que están siendo perseguidos. Son extranjeros, como él dice en el versículo 1, dispersos por todo el mundo gentil, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Están experimentando una seria persecución, animosidad y odio, y sus vidas están siendo amenazadas. Y Pedro les da aquí un rico entendimiento de quiénes son en Cristo, que se convierte en la base de su testimonio hacia aquellas personas que lo odian o que los odian. ¿Qué hay en los creyentes que es único? ¿Qué es lo que nos ha sido dado? Bien sabemos por el capítulo 1 de Efesios, que ha leído Fina, que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿cuáles son todas esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo? Sabemos que se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Sabemos que Dios ha derramado, según Efesios 2, todas las riquezas de su gracia sobre nosotros. ¿Pero qué significa eso exactamente? Aquí Pedro pues nos muestra algunas de esas bendiciones en los lugares celestiales para nosotros. Quiero que comencemos mirando el versículo 4 para daros algo en qué pensar. Número 1. Tenemos unión con Cristo. Es la primera cosa. Tenemos unión con Cristo. Este es el primer privilegio, la primera marca de identificación de los cristianos. Versículo 4 dice, acercándoos a Él. Y quiero detenerme aquí y simplemente decir esto, que ser cristiano no consiste en unirse a una comunidad de personas que están unidas a alguna religión. No se trata de aceptar alguna teología. No se trata de respaldar a algún grupo histórico. Ser cristiano se trata de acercarse a Cristo. Se trata de venir a Él. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que ser cristiano es venir a Cristo, y venir a Cristo de tal manera que literalmente te unes a Él en una unión indivisible, y acercarse a Él como a una piedra viva que ha sido rechazada por los hombres, pero es escogida y de un valor precioso a los ojos de Dios. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, tomamos su vida y su carácter. Él es una piedra viva. Y nosotros nos convertimos en piedras vivas porque nos concede su vida y su carácter. Llegamos a ser, dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. Estamos unidos a Cristo para que vivamos por Él. No por nosotros, sino porque Cristo
por Cristo que vive en nosotros. Estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Realmente no tenemos la capacidad de señalar dónde terminamos nosotros y dónde comienza Él en nuestras vidas. Ser cristiano es estar en una unión real con Cristo, una unión viva para poseer al Cristo divino en una verdadera unión espiritual con tu propia persona interior. Es ser uno con Él. El que está unido al Señor es un espíritu, dice un texto. Tú eres el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, lo primero que debe entenderse sobre el privilegio de ser creyente, y esto es solo cierto, por supuesto, de aquellos en el cristianismo, porque ninguna otra religión ofrece este tipo de unión con la deidad, es acercándonos a Él. Y todo comienza en ese momento cuando estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Por eso el libro de Hebreos dice al menos 3 veces, acerquémonos, acerquémonos, acerquémonos. En otras palabras, tenemos esta unión con Cristo, aprovechemos al máximo acercándonos a Él. Este es el enfoque habitual de los cristianos en la adoración, a presentarse ante su Señor. Esta es la dirección constante de la vida interior de un cristiano. Es siempre hacia Cristo, es contemplar su gloria y transformarse cada vez más a su imagen. Ahora veamos cómo Pedro expone esto, acercándonos a Él como piedras vivas. Y esto es un oxímoron, que es una combinación en una misma estructura sintáctica de 2 palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido, como la frase, un silencio atronador. Son cosas que se contradicen, pero es así lo que está diciendo aquí Pedro. Una piedra, por definición, está muerta. Utilizamos una piedra como símbolo de la ausencia de vida, pero esta es una roca viva. Es una piedra que está viva. Esta es una piedra que se define más a fondo en el versículo 4 como una piedra escogida y preciosa. Se repite nuevamente en el versículo 6, una piedra escogida. Y allí dice piedra principal del ángulo. Y luego otra vez en el versículo 7, esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Venimos a Cristo, llegamos a ser una piedra viva, y la piedra viva es Cristo, esa piedra angular, esa roca angular. La piedra más preciosa, la más importante en cualquier edificio, es la piedra que está ahí en el ángulo, que coloca todos los ángulos en todas las direcciones. Esa es la piedra angular. Literalmente la palabra en el original significa establece todos los ángulos. Llegamos a una piedra que establece los ángulos en el edificio, yendo en todas las direcciones. Es una piedra escogida, es una piedra preciosa en el sentido temporal. Se elige porque se adapta a eso y luego se ajusta, se trabaja y se diseña en la perfección para hacer que todos los ángulos sean correctos, de modo que la simetría del edificio esté garantizada en toda su integridad y belleza. Pero esta piedra es una piedra viva. ¿Por qué? Porque Él está vivo y nosotros en relación con Él también somos piedras vivas. Todos nuestros privilegios espirituales están conectados a Cristo y lo que Él es, nos convertimos nosotros. Nosotros participamos de Él. Esta es una definición sorprendente, una definición fundamental de lo que significa ser un cristiano. Significa estar en Cristo, tener a Cristo en nosotros. Y Él es la piedra escogida y preciosa a los ojos de Dios. Dice el versículo 4, quien fue rechazada por los hombres. Así que llegamos a una piedra viva que ha sido rechazada por los hombres, por Israel y por el mundo. Pero aunque rechazada, esta es la piedra escogida y preciosa que establece todos los ángulos
en ese edificio, escogida y preciosa a los ojos de Dios. Como Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el mundo odia lo que Dios o al que Dios ama. El mundo rechaza al único que Dios acepta. Esta piedra preciosa, escogida, que es el Hijo de Dios, y también a nosotros que estamos unidos a Él. Esto es lo que significa ser un creyente. Y dice el versículo 5, y vosotros también como piedras vivas, y derivamos así nuestro carácter, derivamos nuestra vida de Él, de Cristo, que es nuestra vida, como dice Colosenses 3:3, y como piedras vivas estamos siendo edificadas como una casa espiritual. Y esta es una imagen maravillosa, ¿no? Y es muy fácil de entender. Es una de las de la analogía de la iglesia, ¿no? Es un templo, y este templo es un lugar de culto, ¿no? Es un templo donde Dios es glorificado en Cristo. Esta es una casa espiritual. Las piedras no son las piedras muertas de un edificio, son las piedras vivas de las personas adheridas a la piedra principal del ángulo, que también está viva, al Señor Jesucristo, vivo, que vierte su vida a través de todas las piedras preciosas que se usan para edificar el templo. Esta es la iglesia. La iglesia es una casa espiritual formada por aquellos que llevan la imagen de la piedra angular. Somos cristianos porque somos como Cristo. Llevamos la marca de su vida, su presencia y su carácter. Este es el primero de nuestros privilegios, y mucho más se podría decir al respecto, ya que este es un tema dominante en todo el Nuevo Testamento. Estar en Cristo y tener a Cristo en nosotros. Ser cristiano, entonces, debe entenderse fundamentalmente como estar en una unión viva con el Hijo de Dios. Y en esa unión nos convertimos en un templo en el cual Él es glorificado y adorado. Pedro no se detiene allí para definir los privilegios de pertenecer a Cristo. Él dice en el versículo 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No solamente tenemos unión con Cristo, sino que tenemos comunión con Cristo. Tenemos acceso a Cristo, tenemos comunión con Cristo. En el sistema del Antiguo Testamento Dios no estaba disponible. Dios decía, no os acerquéis a la montaña, al monte Sinaí. No os acerquéis, si tocáis la montaña moriréis. Dios decía, no os acerquéis al lugar santísimo. Ahí es donde yo me encuentro con el sumo sacerdote. El Yom Kippur, el día de la expiación. Entre las alas de los querubines, en la parte superior del asiento o del trono de la misericordia, donde la sangre es rociada. Una vez al año, un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar ahí. Tenía campanas en su ropa y mientras las campanas sonaban, sabías que él todavía estaba vivo y que Dios no lo había matado por su profana intrusión, ¿no?, en la presencia del Santo Dios. Y no fue hasta la muerte de Jesús en la cruz que el velo en el templo se rasgó de arriba abajo. Y el símbolo del acceso completo a Dios indicaba que todos los que habían venido a Él a través de Cristo tenían acceso pleno y completo a Dios. Aleluya. Somos un santo o un sacerdocio santo. Tenemos acceso a Dios a través de Cristo. Tenemos acceso todo el tiempo, tenemos acceso constante, tenemos acceso basado en esa unión que tenemos con Cristo. Nuestro acceso a Dios es inmediato. Dios está en nosotros en Cristo. Cuando piensas en el antiguo sacerdocio, el sacerdocio del Antiguo Testamento, hay varias cosas que caracterizan a los sacerdotes. Algo así como las marcas de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y estas eran las cosas que se requerían de ellos. En primer lugar, tenían que ser elegidos por Dios.
pertenecían a una cierta familia, una familia elegida. En segundo lugar, tuvieron que pasar por algunas ceremonias para indicar externamente la voluntad de abandonar el pecado. Y era un signo de limpieza. Así que fueron escogidos por Dios, limpiados del pecado, tenían que estar preparados para toda una vida de deber y de devoción a Dios, tenían que ser ungidos para el servicio, tenían que ser entrenados para funcionar como sacerdotes, tenían que comprometerse a obedecer su llamamiento, tenían que estar dedicados a la palabra de Dios, tenían que manifestar justicia hacia los demás y tener un impacto en la gente, es decir, llevar también a la gente a Dios. Ese era el sacerdocio. Todas esas cosas son verdaderas de cada creyente. Somos escogidos por Dios, somos limpiados del pecado, estamos preparados para el deber por el poder del Espíritu Santo en nosotros y los dones que el Espíritu Santo nos da. Somos ungidos por Él para nuestro servicio, entrenados a través de la palabra de Dios y obedientes a la palabra de Dios, comprometidos con las Escrituras. Caminamos con Dios y así impactamos a los pecadores como un santo o un sacerdocio santo. Creo que a veces subestimamos, ¿no?, lo aceptable que es nuestro humilde servicio a Dios. Dice ahí en el versículo 5 que ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Y tendemos a pensar que somos tan limitados, tanto menos de lo que deberíamos ser, ¿no? Que subestimamos el hecho de que los sacrificios que ofrecemos a Dios son aceptables para Él. ¿Y cuáles son esos sacrificios, por cierto? Bueno, específicamente en las Escrituras nos viene dicho también de ofrecer vuestros cuerpos, ¿no? El sacrificio corporal, ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En Romanos 12, 1 y 2 lo dice. El sacrificio también de la oración, que viene en Apocalipsis 8, versículo 3. La oración es vista como un sacrificio ofrecido a Dios. La alabanza, como dice Hebreos 13:15, el fruto de labios que confiesan su nombre. Incluso la alabanza a nuestro Dios es un sacrificio. Las obras de justicia, Hebreos 13:16, también son sacrificios a Dios. El amor, Efesios 5:2, es un sacrificio ofrecido a Dios. Y llevar a alguien al conocimiento de Cristo a través del Evangelio es un sacrificio a Dios, como dice Romanos 15:16. Entonces, ahora en esta unión indivisible con Cristo, que es una unión eterna con Él, tenemos acceso completo a Dios a través de Cristo y nos acercamos a Dios confiadamente al trono de la gracia para ofrecer nuestros sacrificios espirituales. Y sé que tendemos a pensar como lo hace Pablo en Romanos 7, que no soy lo que debería ser, soy lo que no debería ser, hago lo que no quiero hacer, no hago lo que quiero hacer. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero por otro lado, entiendas que cuando venimos aquí, como hemos venido esta tarde y hemos traído nuestra forma física, nuestros cuerpos, literalmente estamos ofreciendo nuestros cuerpos y con ello nuestra mente como un acto de sacrificio a Dios para ser renovados por la verdad, por medio del ministerio de la palabra. Y cuando cantamos alabanzas y escuchamos a los demás y nos unimos en nuestra mente con los que están escuchando, estamos ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Y cuando oramos, le estamos ofreciendo a Dios la respuesta, lo que hay en nuestros corazones, en esa oración. Y cuando nos comunicamos entre nosotros y convivimos y expresamos nuestro amor, eso también es un sacrificio a Dios. Y cuando tenemos influencia en las personas que nos rodean, eso también es un sacrificio a Dios. Cualquier cosa justa que hagas es un sacrificio a Dios. Y aquí está lo que creo que debería recordar, que es porque Cristo está en ti, que tus sacrificios son aceptables. Es porque en cierto sentido es Cristo ofreciendo el sacrificio. Tu alabanza no puede no ser de todo lo que quieres que sea, y seguramente no lo sea, ni tus oraciones, ni ninguna otra cosa en tu vida,
Aún así son aceptables para Dios porque son ofrecidas a través de Cristo, que está en ti. En cierto sentido es Cristo ofreciendo sacrificios aceptables a través de nosotros. Como dice Pablo, y sin embargo vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Y qué inmensos privilegios el tener una unión con Cristo, tener acceso a Dios a través de Cristo, en el cual ofrecemos sacrificios aceptables a Dios. Si fueran de nosotros mismos, no serían aceptables. Pero como Cristo está en nosotros, se vuelven aceptables a través de Él. Una tercera realidad que Pedro marca para que entendamos algo de los privilegios de ser creyente es la seguridad en Cristo. La seguridad en Cristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Y me gustaría que tuviéramos tiempo para desarrollar todo esto. Pero Pedro está citando aquí a Isaías 28, 16, donde dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y luego está última parte del versículo: y el que creyere en él no será avergonzado. Por otra traducción dice: no será decepcionado. Pones tu fe en Cristo y estás seguro, y estás completamente seguro, ¿no? Pones tu confianza en la piedra angular, la piedra escogida, la piedra preciosa, y nunca te decepcionará. La palabra decepcionado podría traducirse como engañado. Quienes están decepcionados son los engañados. Eso, piensa de esta manera, ¿no? Cualquier religión fuera de Jesucristo será decepcionada. Las personas serán decepcionadas. Y no me refiero de una manera menor. Estoy hablando de una decepción en esta vida. Y estoy hablando también de esa última y eterna decepción cuando se despertarán en el infierno y se dan cuenta de que han sido engañados. Los terroristas musulmanes que se suicidan descubrirán que no habrán 72 vírgenes esperándoles. Solo habrá llanto y crujir de dientes. Han sido engañados y serán eternamente decepcionados. Cada persona en cada religión falsa terminará decepcionada. Pero Jesús nunca te decepcionará si crees en Él. Aleluya. Él llevará a todos sus hijos, a todos los hijos de Dios a la gloria. Él conoce a todas sus ovejas. Él los llama a todos por su nombre. Él los guía a todos. No pierde ninguno de ellos. Nada podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús, dice Romanos 8. Dios tiene un propósito para ti y Él desplegará ese propósito y lo llevará a cabo y nadie podrá alterar eso. Es por medio de Jesucristo, quien es perfecto, que Dios edificará su iglesia. Todas las líneas que vienen de Él, que es perfecto, son perfectas. Ellas forman el templo perfecto de Dios. Y en ese templo nadie se pierde. Nadie se cae, no se sueltan las piedras, nadie está fuera de lugar, nadie será eliminado, nadie será decepcionado. Él llevará a todos los hijos a la gloria. Esa es una imagen de nuestra seguridad. Así que tenemos unión con Cristo, tenemos acceso a Dios a través de Cristo, tenemos seguridad en Cristo. Y luego quiero que os deis cuenta de los versículos 7 y 8, solo para señalar el hecho de que tenemos un afecto por Cristo, digámoslo de esa manera. Tenemos amor por Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Aleluya. ¿Cómo sabéis que alguien es cristiano? Me hacen esa pregunta todo el tiempo. ¿Cómo identificas a los cristianos? Y la respuesta es realmente fundamental. Para un verdadero creyente, Cristo es precioso. Aleluya. Para un verdadero creyente, Cristo es precioso. Él es todo para esa persona, el todo en todo. No puedes tener suficiente del Señor Jesús en ti. Jesús dice en Juan 8:42, si vuestro Padre fuese Dios, les dijo a los fariseos, ciertamente me amaríais. Pedro dice en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto.
Con todas nuestras debilidades y todos nuestros fracasos somos identificados por amar a Cristo. Al final del Evangelio de Lucas, de Juan, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es todo lo que te pido. El que no amare al Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 16, 22, sea anatema. Nuestro Señor habla mucho sobre esto en el discurso del aposento alto en Juan 13, 14 y 15. También tenemos un amor por Cristo. Eso distingue a un cristiano de una persona religiosa e incluso de un cristiano profesante con fe falsa. No podemos tener suficiente de Cristo, no podemos tener suficiente de su belleza, de su gloria. Es por eso que leemos las Escrituras, porque lo vemos revelarse y queremos conocerle más. Es por eso que nos comunicamos con Él en oración, para que podamos tener esos momentos íntimos con Él, sabiendo que Él nos escucha y contesta a nuestras oraciones. Por eso Cristo es el tema de nuestra conversación. Es por eso que los libros que leemos son libros sobre Él. No podemos tener suficiente de su belleza y de su gloria. Si estudiamos la Biblia y encontramos a Cristo, lo encontraremos aún leyendo el Antiguo Testamento. Encontramos allí la anticipación de Cristo y lo buscamos en el Antiguo Testamento y lo buscamos en todas partes para que podamos verlo revelado, ¿no? La anticipación de Cristo luego conduce a la encarnación de Cristo en los Evangelios, el libro de Hechos, la proclamación de Cristo, las epístolas, la explicación de Cristo, el libro de Apocalipsis, la glorificación de Cristo. Él es nuestro mayor tesoro. Por eso, en algún momento de nuestras vidas, aunque no lo vimos así, lo hacemos ahora, mirando las parábolas de nuestro Señor. Lo vemos como la perla de gran precio, ¿no? Y vendemos todo para comprar esa perla. Lo vimos como el tesoro en el campo y vendemos todo para comprar ese tesoro que es el más valioso que todas las demás cosas. Eso es apreciar a Cristo. Todo el mundo adora a alguien. Todo el mundo adora algo. Todo el mundo adora en alguna parte. Los cristianos se encuentran adorando solo a uno, y ese es el Señor Jesucristo. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a otras personas en mi mundo, pero yo no adoro a nadie más que a Él. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Así es como se define a un creyente. Por otro lado, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ahí está, o amas a Cristo, o tienes afecto por Él, o lo tienes como el más precioso, o estás destinado a la condenación. Y Cristo no se convierte en una piedra angular, sino una piedra de tropiezo, una piedra de juicio. Entonces, ¿qué es lo que distingue a los cristianos? ¿Qué es lo que nos distingue? Pues que tenemos esa unión viva con Cristo para que vivamos en Él y Él viva en nosotros. Tenemos ese acceso constante a Dios a través de Él, por lo que todo en nuestra vida es un tipo de ofrenda espiritual que se hace aceptable, porque Cristo lo ofrece en nosotros y a través de nosotros. Tenemos en Él seguridad, de modo que cuando esta vida acabe y pisemos la otra orilla, no habrá decepción. Y vivimos literalmente envueltos en el afecto y el amor por Cristo como el más precioso. Hay más, Pedro dice más. Y esto realmente nos introduce en aquello que más quiero saber, ¿no? En el versículo 9. Cristo nos ha escogido. Como dicen, mas vosotros sois linaje escogido. Somos un linaje escogido. Eso trasciende a toda etnia terrenal. Solo hay una raza cristiana, solo una. Y todos nosotros somos parte de ella. Somos una
raza elegida. Por cierto, el Señor estableció eso inicialmente en el séptimo capítulo de Deuteronomio. Escucha lo que dijo en el versículo 6 a Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor no puso su amor en ti, ni te eligió porque eras más numeroso que cualquiera de los pueblos, porque eras el más pequeño de todos, sino porque el Señor te amaba. El amor de Dios no influenciado se estableció en el pueblo de Israel. El amor no influenciado de Dios se estableció en la iglesia. Eres una raza escogida, eres una raza elegida, incluso antes de la fundación del mundo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo comenzara. Antes de que existiera algo más que el Dios Trino. Dios ya te conocía y ya había puesto su amor en ti para que te eligiera para su familia eterna. Esta es la doctrina más motivadora de adoración de todas, porque todas las otras doctrinas salen de esa. Ese es el comienzo de todo, la elección de Dios. Eres una raza elegida. Y luego va de ahí a decir, eres un real sacerdocio. Y pasas de ser elegido por Cristo a reinar con Cristo. Entonces, si estás contando, esa sería la sexta cosa de estas características, reinar con Cristo. No solo formas parte de un sacerdocio, sino de un sacerdocio real. Es un sacerdocio que reina. Como dice Apocalipsis, sois reyes y sacerdotes. La palabra es basileía, un sacerdocio real. Así que en el edificio Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas. No es solo un templo, sino que también es un palacio. No solo somos sacerdotes, somos sacerdotes reales. La casa espiritual es un palacio real para el Señor Jesucristo y en ese palacio real para el Señor Jesucristo está formado por los sacerdotes y las piedras vivas que poseen su vida y comparten su reino. Literalmente se nos ha concedido que nos sentemos con Él en su trono. Segunda de Timoteo dice, y reinaremos con Él. Y luego dice, siguiendo a Pedro, dice, sois una nación santa, que es un pueblo adquirido por Dios. Y cualquiera que sea la nación a la que perteneces en este mundo es temporal y transitoria y estás de paso, porque realmente eres un extranjero y un peregrino en este mundo, como dice el versículo 11, porque perteneces a otra raza distinta de la raza de la que formas parte físicamente, perteneces a otro reino, eres en ti mismo un sacerdote real en el reino de Dios. Tú perteneces a otra nación, a una nación santa. Y tal nación no existe en la tierra. Una nación santa que está tomada del Éxodo 19, apartada del pecado. La palabra etnos, que significa nación, etnia, tu etnia es celestial. Es irrelevante lo que seas aquí. Ciertamente, como creyentes, sabemos que en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Dios no hace acepción de personas. Sea cual sea tu etnia terrenal, es un detalle insignificante para Dios. Tu verdadera etnia es que eres una raza escogida, un real sacerdocio, una nación santa, que forma parte de las personas adquiridas por Dios. ¿Qué quieres decir con una nación santa? Literalmente una nación que ha sido declarada santa por la justicia de Cristo, que se te imputa, y una nación de personas que se santificó por la obra del Espíritu Santo, y una nación que un día será glorificada y será santa en el cielo. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
las cosas viejas pasaron y todas las cosas son nuevas. Esta es la separación. Estamos separados de todas las demás naciones, separados de todas las demás razas. Esta no es una separación que hacen los legalistas, que tiene que ver con una separación externa. Están separados solo en el sentido de que realizan ciertos actos externos. No es la separación del monje, que se separa estéticamente del mundo y se va y vive en una cueva en algún lugar mirando al espacio ahí aislado. Esto no es eso. Esto no es la separación tampoco de lo estoico. En el estoicismo llegas a un punto en el que eres indiferente a absolutamente todo. Y así es como te desconectas del mundo. Ese es el tipo de nirvana, del budismo, ¿no? En el que piensas de ti mismo en la nada. Pero este no es ese tipo de separación. Esta es una separación real del pecado a la santidad. El legalista no puede separarse del pecado. Por dentro es miserable, vil y pecaminoso. La estética tampoco puede separarse del pecado. La verdad es que su mente y su corazón están llenos de pensamientos pecaminosos y miserables. El estoico no puede escapar del pecado. Su pecado consumado es que encuentra toda su satisfacción en la indiferencia hacia todo, excepto hacia sí mismo, que es la forma más básica de idolatría. Estamos hablando de una verdadera clase de separación del pecado, que es la justicia genuina. Esa justicia pertenece a todos los que son un pueblo por la posesión adquirida por Dios. Una vez más, eso se encuentra en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos sus ovejas, nos llama por su nombre, nosotros le seguimos. Y hay otra cosa que decir sobre esto. Recibimos misericordia en Cristo. Vea el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo llegaste a ser parte del pueblo de Dios? ¿Fue a través de tus obras? ¿Fue a través de tus logros? No. Fue por causa de la misericordia de Dios. Tú no eras pueblo, ahora tú formas parte del pueblo de Dios. Y esto se debe a que has recibido misericordia. Has recibido amabilidad inmerecida. ¿Qué significa ser un creyente en Cristo? ¿Qué significa ser cristiano? Significa todas estas cosas. Que no era un pueblo, ahora es un pueblo puramente por la misericordia de Dios. Pablo da su testimonio a Timoteo y él le dijo: yo era un blasfemo y fui un asesino dañando a la gente, y Dios me mostró misericordia, compasión del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estas son todas las características, esas son todas las realidades de los creyentes. Somos una raza, una familia, un sacerdocio, un reino, una etnia. Pertenecemos a Dios donde quiera que estemos. Eso es lo que importa, porque Dios ha vertido todo esto en nosotros. ¿Y por qué Dios ha vertido todo esto en nosotros? Esto parece tan lujoso, ¿no? Y lo es. Son las abundantes riquezas de su gracia derramadas sobre nosotros, las cuales serán eternas. Pero ¿por qué tan lujosa bendición? Y aquí es donde queremos que entendamos o que entiendas el punto de este mensaje, que son dos, o los puntos de este mensaje son, uno está en el versículo 9 y el otro está en el versículo 12. Primero el versículo 9. ¿Por qué todas estas cosas que Dios nos ha dado? Se ve en la mitad del versículo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué el Señor nos ha concedido todo esto? ¿Por qué nos ha bendecido tan abundantemente? ¿Por qué nos ha dado unión con Él, acceso, seguridad, amor, elección, dominio, separación del pecado, misericordia y compasión?
¿Por qué nos ha dado todo esto en tan magnífica plenitud y abundancia? Pues para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero, para que puedas decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en ti. Eso es tan explícito para que puedas proclamar también las excelencias de Cristo. ¿Y cuáles son las excelencias? Pues todas las cosas que acabo de recitar, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Las excelencias son todo lo que acabamos de ver y más. Todas te son dadas. ¿Para qué? Para que puedas proclamar las excelencias de aquel que te ha llamado de la oscuridad a su luz admirable. Para que puedas dar testimonio efectivo, un testimonio impactante. Pero no es solo lo que tú digas, no es solo lo que tú dices, porque mira el versículo 11, donde dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o entre las naciones. Aquí está la segunda cosa, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y aquí hay una combinación, es lo que proclamas y es también cómo actúas. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Esto es muy básico, eso es tratar con el deseo interior, la persona interior, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Trata con el pecado en el interior y luego trata con el pecado en el exterior, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Así que proclamas las excelencias de Cristo con tu boca y luego vives las excelencias de Cristo en tu testimonio diario. Así que en la misma cosa en que te calumnia como malhechor, y estaban haciendo esto a los primeros creyentes, por cierto, ¿no? Les acusaron de rebelión contra el gobierno romano, fueron acusados de ser rebeldes, fueron acusados de ser terroristas, fueron básicamente acusados de quemar a Roma, fueron acusados de ser ateos porque no tenían ídolos, fueron acusados de ser caníbales porque estaban comiendo y bebiendo en la mesa del Señor y creían que era una especie de canibalismo, fueron acusados de ser inmorales por las fiestas de amor y por la forma en que se amaban, fueron acusados de hacer daño social, porque hicieron de esclavos y amos a personas iguales. Y la persecución viene contra los cristianos en todo tipo de formas, en todo tipo de culturas. Hoy viene de una manera rápida y furiosa. ¿Y qué hacemos en respuesta a eso? Proclamamos, por un lado, las excelencias del Señor Jesucristo y por otro lado, vivimos esas excelencias porque tenemos un corazón puro. Vivimos esas cosas frente a los paganos, frente a las naciones, para que en la misma cosa en la que los calumnian como malhechores, a causa de esas buenas obras, un día glorifiquen a Dios en el día de visitación. ¿Y cuál es el día de visitación? El día que Dios visita. Esa es una frase del Antiguo Testamento para cuando Dios aparezca en el juicio. Algún día todo el mundo tiene que enfrentarse a Dios. Y el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo es serle útil para atraer a otros a Él. Y lo hacemos cuando proclamamos sus excelencias, cuando proclamamos por todas partes las excelencias de Cristo, cuando hablamos de Cristo con los no creyentes, y lo hacemos cuando vivimos vidas excelentes, porque estamos tratando con el pecado en el interior y estamos caminando en obediencia en el exterior. Literalmente silenciamos a nuestros críticos y Pedro tiene más que decir sobre eso más adelante en esta misma carta. Pero nuestro Señor Jesucristo lo resumió esto en Mateo 5:16 cuando dijo: dejad que vuestra luz brille ante los hombres de tal manera que puedan ver vuestras buenas obras y que hagan ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Aleluya.